Hola, ¿qué tal amigos? En este video hablaremos de las bases de datos. Empezaremos con esta pequeña frase. Las bases de datos han evolucionado a lo largo del tiempo y hoy vamos a recorrer su historia para entender cómo pasamos de simples archivos a sistemas inteligentes en la nube. Bien, en 1960 los archivos planos y jerárquicos se usaban archivos planos. IBM desarrolló IMS, Information Management System, en 1966, el primer gestor de base de datos jerárquico. Hablando precisamente de IBM, Edgar Ford F. Codd propuso organizar datos en tablas con filas y columnas, base de lenguaje SQL, Structured Query Language, que agrupaba la información a través de tablas, y estas tablas tienen registros y campos, como lo acabamos de mencionar. Anteriormente se le conocía, IBM crea el lenguaje SQL, Structured English Query Language. En un poco tiempo cambió dejándolo a solamente SQL. Hablando de la misma información, en 1974 el primer prototipo de SQL que fue por parte de IBM, el proyecto System R, mostró cómo usar SQL en bases relacionales. Para el año 1977, Oracle fue el primer sistema gestor de base de datos comercial del mundo, que en español se traduce a oráculo. Su significado: ver el futuro. En 1989, Microsoft SQL Server, pensado más para empresas, fue creado para competir con Oracle. Su principal característica fue de que en el año 2016 lo lanzan para Linux y a inicios del 2017 ya corría en esos sistemas operativos. De estos años para atrás, de aquí de SQL Server para la línea del tiempo, sus sistemas eran corporativos, o sea, privados solamente para las empresas, por así decirlo. De ahí mismo surgen los open source. Esto quiere decir que eran de código abierto, o sea que los siguientes sistemas gestores de base de datos ya podían ser privados para las empresas o podrían tener su propio código abierto. Como anteriormente lo mencioné, el primero fue MySQL en 1995. Dos versiones que tuvieron MySQL, una completamente libre y una privativa. La privativa fue la que acabo de mencionar y la libre pues es la open source, de código abierto. Sus características fue de que era fácil de comenzar, muy rápida en sus consultas y contaba con dos versiones, las cuales ya se las acabo de mencionar. De ahí nos pasamos en el año 1996, el cual tiene a Postgres SQL, inspirado en Oracle, por lo que es más sencillo migrar bases de datos de Postgres a Oracle y viceversa. Cualquiera de los dos es compatible para ellos. Para este año del 2000, antes de empezar con los no SQL, estuvo SQLite también. Su mismo nombre nos dice de forma ligera. Características que tenía era enviada a servidores separados y fácil de usar, ofreciendo dos versiones, una de código abierto y una de paga que incluía los soportes para las empresas. Igual en ese mismo año llega lo de NoSQL y bases distribuidas. Aparecen para manejar grandes volúmenes de datos de Internet. Ejemplo que tenía sería MongoDB, Cassandra, CouchDB, diseñados para datos no estructurados, que podrían ser documentos o grafos. Y antes de este año, en el año 2009,
la creación de un fork de MySQL. Su licencia permitía crear proyectos derivados, creando así a MariaDB. En esta misma también se podrían migrar sistemas o aplicaciones a MySQL, igual viceversa. Lo que tuvieras en MySQL lo podrías, no, lo que tendrías en MariaDB lo podrías migrar a MySQL. En el año 2010, la Big Data y base en la nube, plataformas como Hadoop, Spark, Amazon Redis, Google BigQuery crecen las bases distribuidas en la nube para millones de usuarios. En los años 2020 y en la actualidad, el uso de la IA, Machine Learning, en base de datos, bases autónomas, ejemplo Oracle, Autonomous Database, bases multimodelo, pueden ser relacionales, documentos y grafos en una sola. Asimismo, había un ranking en el sistema gestor de base de datos. El primer lugar lo tenía MySQL, el segundo PostgreSQL, el tercero SQL Server, el cuarto SQLite, el quinto sería MariaDB y por último Oracle. Pero por lo que tenemos en la información es de que creo que Oracle tiene ahora sí en su poder a MySQL, o sea que pues tiene casi más parte de que aunque esté en el último lugar. En sí aquí dejo como una pequeña imagen en la cual me especifiqué en los sistemas gestores de base de datos, pero vienen en otro orden, el cual podría ser uno más específico. Y para concluir en este video, las bases de datos no solo almacenan información, sino que la organizan, protegen y convierten en conocimiento útil para la toma de decisiones.